Continuamos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N, marcando el pulso de la realidad, de lo que realmente interesa y que los otros no te cuentan ni te muestran. Hoy ha sido el día en que el juez federal Claudio Bonadío citó a parte del clan Macri a los tribunales de Comodoro Pi, y donde, en forma insólita, Gianfranco Macri le echó la culpa de todo a su padre. Mire. Yo quedó todo aclarado y no tenemos nada que ver. No tienen nada que ver, o sea, nunca pagaron una coima. Nunca en mi vida. Nunca en su vida. ¿Su padre tampoco? Pregúntele a mi padre. Ajá. ¿Pero usted cree que su padre nunca pagó una coima? Pregúntele a él. Pregúntenle a mi padre, por eso el hashtag de esta noche con el que nos está acompañando es Pregúntenle a Franco. Es la estrategia de Mauricio Macri, de Gianfranco Macri, de los hijos que en un momento, lo recordaba esta semana el doctor Luis Conde, trataron de declarar insano a su padre. A su padre. Y las expresiones que veíamos anteriormente también del primo presidencial Jorge Macri diciendo: y Franco está viejito, se devaría un poco, ¿qué puede aportar? Esa es la estrategia de los hijos de la familia del clan Macri, echarle la culpa de todo a Franco Macri. Ahora, dos cuestiones. Un anticipo que dio recién Fernando Alonso y que recordamos. Esta persona que usted tal vez no conoce, Gianfranco Macri, el hermano más cercano en los negocios a Mauricio Macri, es el hermano del presidente que blanqueó durante el mandato de Mauricio Macri 600 millones de pesos de una cuenta que él admitió que no había declarado, de dinero que tenía en el exterior y que no se sabe producto de qué es ese dinero. Pero esta causa, recordemos, la ley de blanqueo votada por el Congreso no incluía a familiares del presidente. Explícitamente lo contó acá Sergio Massa, que hasta el propio presidente Macri lo llamó a Massa cuando se estaba tratando la ley para decirle incluía a los familiares. Y que Massa y el Frente Renovador votaron en contra y no incluyeron, como el resto de los bloques, a los familiares. El presidente por decreto después los incluyó y eso originó que el diputado nacional Felipe Solá haga una denuncia penal, que aún se está tramitando, y la novedad la trajo esta noche Fernando Alonso, ¿no, Fernando? Sí, porque la Corte giró el expediente a la Procuración y me dicen en la Corte, quieren en el primer trimestre del próximo año sacar un dictamen sobre esto. Así que no se va a demorar mucho, no va a terminar el mandato Macri sin que esté un pronunciamiento si fue constitucional o no este decreto de DNU que le permitió a Gianfranco blanquear 622 millones de pesos. Ahora, otra cosa, ¿notaste, Darío, cuando empieza nuestra colega, esta es una nota que le hizo hoy nuestra colega Mercedes Ninzi a la salida de tribunales, cuando él empieza a hablar, lo primero que dice es ya está todo aclarado? No está nada aclarado, porque eso lo tendrá que definir el juez, ¿no? Está claro, Gustavo, y cuánta ingratitud hacia don Franco, ¿eh? Nuestro respeto, en algún lugar no debe estar viendo, aunque no entienda por ahí lo que decimos, pero no está viendo. A ver, sus hijos lo mandan al frente, aparentemente. Bueno, nosotros no tenemos ninguna prueba de eso, pero qué triste, ¿no? Cómo han llegado estos tipos a tener tanto poder económico. La verdad que don Franco no tuvo nada que ver. Pero bueno, más allá de esto hay que decir que en un escrito de un imputado puede mentir, puede decir lo que quiera. Es más, no respondió preguntas. Yo recuerdo que cuando iban los funcionarios del gobierno anterior que están detenidos en esta causa y presentaban un escrito, los medios hegemónicos decían, y no contestó preguntas. En este caso, nadie lo dice. Yo le digo, no contestó preguntas. Digo, porque la misma vara también informativa, para que su casa se quede tranquila, que acá en este programa somos objetivos con los expedientes que nos toca tratar. Entonces, en este caso, ahora el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de Gianfranco Macri. Lo puede procesar. Él pidió su sobrecimiento, le puede dictar una falta de mérito o eventualmente le puede dictar la prisión preventiva. Están los 10 días de plazo, son las posibilidades, pero creo que el juez no lo va a hacer
porque no llegamos a fin de año con los 10 días hábiles, así que todo va a pasar para el año que viene con la rueda. Recordemos, Gustavo, hay una rueda de indagatorias a otros funcionarios y, mejor dicho, empresarios que fueron denunciados también por Claudio Ugarte. Y además hay que tener otra cosa en cuenta, Darío, Fernando. A ver, no es un hecho de todos los días que sean citados en un mismo día en la justicia el padre, un hermano importantísimo del presidente de la nación y dos altos directivos de las empresas que en algún momento manejó el propio presidente de la nación. Es un hecho no habitual. Recién estaba viendo un tuit que publicó nuestro colega Tuni Coleman y que decía que por este hecho hoy estaba presente en la Argentina un equipo de la televisión española como algo inédito, que el padre, que un hermano del presidente estén citados en sede judicial por un hecho grave, lo que le está acusando Bonadío, ¿no, Darío? Sí, pero además, recordemos que esto viene de un escándalo. Es la causa de la fotocopia de los cuadernos, que empezó en agosto, con un montón de detenciones, con procesamientos, con prisión preventiva, con el delito de asociación ilícita, que también va para Gianfranco Macri y para Franco Macri. Es decir, el ruido político que tiene, creo que en el único lugar donde no lo ven los medios hegemónicos es en la Argentina. Claro. Como decís vos, el hermano y el padre. Estamos hablando de una empresa familiar, ¿me entiende? Familiar. El padre hacía negocios, los hijos participaban y a medida que el papá se fue poniendo viejo, claro, los hijos tomaron protagonismo. Mauricio Macri, Gianfranco y toda la familia. ¿Y de qué viven hoy? De la plata que hizo la familia, está claro. Bueno, y vamos a... Gustavo, sí, Fernando. Que hay mucha preocupación también en el ámbito financiero por esta causa, ¿eh? Digo, acá los medios pueden obviar la presencia de Gianfranco en tribunales, pueden pasar desapercibido la citación al padre del presidente, pero en los centros de poder, especialmente en Wall Street, no pasó desapercibido. Y eso es parte muy grande del riesgo país que tiene hoy Argentina. Claro. Ninguna empresa, ningún banco está dispuesto a financiar un proyecto en Argentina mientras no esté claro cuál es el contexto judicial en el cual está el presidente Mauricio Macri. Bueno, que está rosado. Esto hay que decirlo, objetivamente, está rosado en esta causa, porque además cuando ahora vamos a recordar todas las causas, pero cuando se habla de IEXA, que habría formado parte del círculo de amigos de la obra pública, estamos hablando de IEXA cuando pertenecía a Franco y a Mauricio Macri, es decir, lo venimos indicando hace mucho tiempo. Esté la causa de las fotocopias desde el inicio mal, no esté mal, bueno, eso la Cámara Federal tendrá instancias superiores, pero de cajón que tienen que seguir investigando a la familia presidencial porque está IEXA. IEXA en el 2004 era Franco y Mauricio Macri, como muchos lo han dicho aquí. Vamos a recuperar las causas en las que está involucrado parte del clan Macri, por eso hablamos del mundo Macri. Panama Papers, el apellido Macri apareció vinculado a dos firmas offshore, Freight Trading con sede en Bahamas y Cagemulla en Panamá. La estrategia ya en ese momento del clan fue culpar a Franco, que dijo que no nombró a sus hijos como directores, pero solo él ejerció el cargo. El blanqueo del escándalo. En agosto, Berbisky reveló que Gianfranco, el hermano del presidente, había blanqueado 622 millones de pesos, 35 millones y medio de dólares al cambio de ese momento. La ley impedía particularmente que familiares de funcionarios blanqueen dinero, pero Macri lo habilitó por un decreto de necesidad y urgencia. El primo Ángelo Calcaterra es uno de los principales acusados en la causa por sobornos en el soterramiento del Sarmiento a partir de su ex empresa IEXA. Vendió a su compañía Marcelo Milling, dueño de Pampa Energía, pero la justicia
sospecha de la operación. Además, está procesado en la causa de las fotocopias el primo presidencial. Recordemos que Marcelo Midlin fue sobreseído en esta causa. Correo Argentino, la causa de mayor escándalo para este presidente. Porque recordemos que es la causa que más preocupa al presidente Macri. Y es la causa en la que más acciones ha hecho el gobierno para desviar, para taparla, para cajonearla. Sacó fiscales, echó el propio presidente a su procurador, porque tenía incluso un expediente en contra de lo que habían hecho. Movió funcionarios, reconocieron y admitieron que habían realizado reuniones para autocondonarse la deuda, el mayor escándalo de este gobierno. Y después el presidente dijo alegremente, va todo a foja cero, pero la justicia sigue investigando este escándalo. En febrero del 2017 el Estado argentino se autocondonó la deuda de más de 70.000 millones al Grupo Macri. La justicia, a través de una gran fiscal que habrá que recordar para la posteridad, la fiscal Boquín, detuvo la operación por considerarla abusiva. Michetti, la vicepresidenta, cerró la investigación administrativa sobre la responsabilidad de los funcionarios de este gobierno en esa operación. Recordemos, Gustavo, que hace 6 meses a vos te mandaron mensajes, gente de tribunales, diciendo que estaba investigando a fondo la causa del correo. Hoy se cumplen 6 meses. No hay ninguna novedad, la causa la tiene Ariel Lijo, el fiscal Gerardo Policita, que llegó ahí porque sacaron al doctor Sony, ¿se acuerdan ustedes? Y sin embargo, hasta ahora no hay ninguna novedad. Estamos esperando todavía. Muy bien. Y Yacilec, la justicia confirmó que la empresa que integró Mauricio Macri como accionista adeuda más de 46 millones de pesos a la AFIP en concepto de multas e impuestos impagos. El presidente retuvo acciones en la firma hasta febrero del 2016. Y sobre esto, importante la información que recién nos brindaba Fernando Alonso, en exclusiva. Vamos a mostrar nuevamente las fotos del incendio de ayer, misteriosamente en la FIP, en la oficina encargada justamente de tener la información sobre deudas. Y nos decía recién Fernando Alonso que en esta oficina habría estado el expediente de Yacilec. Misteriosamente en la semana se quema esta oficina de la AFIP. Miren la foto, estas son fotos exclusivas de Minuto 1. Dicen que fue un incendio accidental, pero en una oficina clave para los datos que la AFIP tiene que aportar a la justicia. Bueno, muy bien. Estamos hoy en un día donde los números de la pobreza han trepado a 33,6%, 13 millones de pobres en la Argentina, y el número que más duele, los niños en situación de pobreza 51,7%. Estamos en el día en que la inflación del gobierno Macri es de 3,7%, sigue siendo altísima, y donde recién Aldo Piñanelli hacía una descripción de una economía en su peor momento, con una proyección que se vislumbra muy negativa, en la semana en que el presidente Macri cumple 3 años de gobierno. De esto vamos a estar hablando. Está el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, está Victoria Tolosa Paz, concejal, y está Mariano Kestelborn, economista, para analizar. También esta noche vamos a estar hablando, vamos a mostrarle, porque tal vez no han sido noticia, pero está la nueva conducción de la FUBA. Y los jóvenes, que es muy interesante, algunos de ellos, como el caso de Fernando Ramal, hace muchos años que lo conozco y vienen teniendo realmente una dirección política muy interesante, porque es bueno ver nuevos rostros, no solamente en las filas universitarias, sino también de ahí surgen muchas veces la dirigencia política de la Argentina. Los jóvenes están dando una gran lección a la dirigencia política de este país.
porque es una conducción colegiada, podemos decir. Son distintos, está la izquierda, está la cámpora, sí, está la izquierda, está la cámpora. ¿Qué otro sector hay? La Mella. ¿Qué es la Mella? Frente Patria Grande. Juan Grabois, Itay Hackman, Victoria Freire. Bueno, esos sectores, lo que no logran los dirigentes de la política a nivel nacional por veleidades, por egoísmo, porque quieren mantener alguna figurita, ellos lograron una conducción que logró arrebatarle a Cambiemos la conducción de la fuga. Es muy interesante, con ello vamos a estar hablando enseguidita. Y no me mire raro Alberto Fernández, no se sienta aludido. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, todo en orden. 3 años de Macri, con los números que estamos desgranando. ¿Hay algo positivo en el gobierno de Macri? Definitivamente no. Definitivamente no. Pido disculpas por el atuendo, pero si me iba a cambiar a casa, no llegaba más. No llegaba más. Bien, estoy de fajina, como digo yo. La verdad es que creo que es un gobierno patético. Son 3 años de caída sistemática de la economía, 3 años de maltrato institucional a la República y con estos resultados, ¿no? Con una inflación que va a superar el 45% al terminar el año y con estos niveles de pobreza. O sea, hoy veía, Macri tiene, del 2015 hasta acá, la desocupación creció casi un 50%. Sí. No es que tengan 50 puntos, creció un 50%. Estos niveles de pobreza dicen que la pobreza aumentó más de un 10%, un 15% más o menos. La verdad que son datos muy preocupantes, muy pero muy preocupantes. Y siento que definitivamente el gobierno que viene va a tener un problema muy serio, porque vamos a lograr durante el año 2019 cubrir la deuda a costos altísimos, pero el 2020 tenemos serias posibilidades de volver a caer en default. No quiero pensar lo que va a ser la herencia que reciba quien suceda a Macri. Definitivamente mucho más gravosa que la que Macri dijo haber recibido. Pero además, recién hacía, y me parece interesante detenernos aquí, el tema institucional, la degradación institucional de la República a la que ha sometido el gobierno de Mauricio Macri. Y recién estábamos comentando, ¿no? Hoy fue el padre del presidente, bueno, fue porque ahora le quieren echar la culpa y dicen que no está en condiciones y le dicen pregúntenle a mi padre de todo. Sí, todo el problema es Franco. Pero el padre del presidente, el hermano del presidente que blanqueó 600 millones de pesos ante la justicia. Y acá en la Argentina, pero recién tú, Nicolman, ponía, vino un equipo de la televisión española a cubrir esto porque se sorprenden que el padre del presidente y un hermano del presidente estén citados por la justicia argentina. Digo, esto también forma parte, porque ellos prometían transparencia, que eran los más impolutos del mundo, y resulta que son balas que pican cerca. Pero la patria contratista nació con los Macri, esa es la realidad, nació en la dictadura, ahí es donde empieza a desarrollarse toda esa lógica. Lo que pasa es que también, ¿saben qué lo salva a Macri de todo esto? Que el juez se llama Bonadío. Porque entonces uno ya no entiende si en verdad esto será real o será que lo está cintando para compensar la cantidad de barrabasadas que hizo contra exfuncionarios a los que sigue teniendo detenidos. Uno ya no sabe cuánto hay de cierto, cuánto hay de compensación, como hacen los referees en el fútbol, y entonces duda, pero la verdad es todo escandaloso. Todo es escandaloso. Bueno, el hermano de Macri blanqueó 600 millones de pesos. ¿Por qué blanqueó 600 millones de pesos? ¿Qué es? ¿Plata que le defraudó el Estado? ¿Qué es? ¿Por qué no las tenía declaradas? Es plata de la familia. Claro, las empresas sobre offshore, que Caputo decía que era lo mismo que tener una caja fuerte. En ningún lugar del mundo una empresa offshore no es sino para ocultar dinero de este modo, dinero mal habido o dinero de la evasión. No es de otro modo. Lo que pasa es que los argentinos con Macri hemos perdido la capacidad de asombro. Esto es realmente lo más preocupante. Bueno, porque el gobierno naturaliza todo y hay un sector de la sociedad, acompañada de los medios, que logra desdibujar. Pero por eso, a eso voy yo cuando digo, no es cualquier cosa lo que ha ocurrido a nivel de hoy. Además, es que en cualquier lugar del mundo, que la familia presidencial esté siendo investigado por estas cosas es un escándalo de magnitud. Pero en cualquier lugar del mundo aparecer en los Panama Papers fue un escándalo, pero acá no. Porque el nivel de protección mediática que Macri logró ha sido enorme. Ha sido enorme y me parece que estas cosas ahora se pueden hablar de otro modo.
Pero en algún momento era imposible de hablar. Y se puede hablar porque quedan al descubierto, además. Claro, totalmente. Porque mientras estuvieron ocultos era muy difícil de plantear y de contar. Sí. Victoria, perdón. Había, en todas las veces que has venido, estamos hablando de la preocupación sobre La Plata y el Gran La Plata, la situación social. Con estos números hoy de pobreza en la Argentina, de indigencia que vuelve a crecer, de la pobreza en los chicos, ¿cómo golpea ahí en los sectores que conoces muy bien? Mira, recién justamente te escuchaba atentamente y los índices reflejan un poco la situación diaria de todo lo que uno puede recorrer en el Gran La Plata y lo que puede recorrer en el conurbano bonaerense. Evidentemente lo que más nos preocupa y comparto es la falta justamente de visión de este presidente y de la gobernadora en tener en cuenta que cuando reciben estos índices de más del 50% de los niños, niñas, adolescentes están inmersos en la pobreza, uno pareciera que lo que tiene que encontrar es un presidente que se haga eco de eso y rápidamente empiece a cambiar el rumbo económico, porque finalmente el rumbo económico es lo que tiene como resultado final que la pobreza en la Argentina, gran promesa incumplida de Macri, siga aumentando todos los meses. Pero además lo recordábamos cuando él, y sería bueno si lo tenés, Charlie, de ponerlo, en el año 2017, cuando dijo... A partir de este momento, júzguenme o analicen mi gobierno. Lo escuchamos. Como lo dije ya hace unas semanas en algún otro encuentro con ustedes, les dije, yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza. Todo lo demás que podamos decir son excusas. Acá la realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y este es el punto de partida, que reivindica... Bueno, por eso, desde fracasó. esa conferencia Sí, a hay la que fecha juzgarlo, ¿no? ya fracasó y lamentablemente a Macri le queda un año de gobierno y toda la calle, el termómetro social es de una terrible desesperanza, Gustavo. O sea, la sociedad argentina está realmente desesperanzada porque han confiado, han puesto un voto de confianza ahí en un pacto con un presidente que prometió una cosa en campaña y que claramente al día siguiente, cuando ganó las elecciones, incumplió cada una de esas promesas de campaña. Entonces, la gente está profundamente decepcionada, desencantada, haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. Mujeres que, Gustavo, ayer me encontré hace una semana con Carolina, una chica que era empleada de comercio, que tenía su vida organizada. ¿Sabes qué me dijo como reflejo de cómo cayó ella en la pobreza? Victoria, yo me hacía bracket, me hacía ortodoncia. Tenía la posibilidad de mejorar mi aspecto físico. Mirá cómo estoy ahora. Y venía caminando con su nena de 3 años, yendo al comedor de acá a la vuelta a buscar 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideos. No tengo para comer. Jamás imaginé en mi vida, terminé el secundario, trabajé toda mi vida, llegar a esta situación de pobreza en la que me encuentro. No puedo ni siquiera sacarme estos alambres de la boca porque no puedo pagar la consulta del ortodoncista. O sea, para que imaginemos el cuadro, no es solamente que aquellos que estaban en la pobreza, Gustavo, porque claro que después de 12 años tenemos una deuda y tuvimos una deuda que hubo muchísimas personas que no salieron de la pobreza, pero para esas personas había una política económica diseñada para que aquel que no había subido el escalón lo pudiera subir, con políticas de contención, por supuesto necesarias, para luego sin lugar a dudas seguir apuntalando un sistema de consumo interno que genere empleo. Macri no tiene en la cabeza un proyecto que vuelva a tener un entramado industrial que genere trabajo, Gustavo, y la consecuencia es todos estos índices que nos preocupan, que nos duelen, porque atrás de esos índices hay hombres, mujeres y niños que realmente tienen dificultades para garantizar lo más esencial, que es la comida. Sí, sí, bueno, sin lugar a duda. Y eso se ve en el conurbano, los índices más altos están en el conurbano, que es lo preocupante, ¿no? Y es muy preocupante porque se viene fin de año, porque la respuesta ha sido una respuesta que por supuesto nos toca decirlo, cuando la ministra Stalin sale a decir que va a otorgar un bono de 3.000 pesos a todo aquel sector que cobre un plan de emergencia, una asignación universal por hijo, es insuficiente porque ese sector ha venido perdiendo desde el principio de año de manera estrepitosa. Entonces, claro que antes que nada, bienvenido a esos 3.000 pesos, pero eso es justamente el reconocimiento absoluto del fracaso de la política económica de Macri, de Vidal y de este gobierno. Entonces me parece que hay otro camino posible, Macri no lo quiere escuchar, quiere seguir convalidando este rumbo económico de timba financiera, de fuga, de endeudamiento y de una profunda recesión
que está sumergida la República Argentina. Mariano, y estos índices de hoy, tanto de pobreza como el de inflación, que el de inflación fue mucho más alto de lo que preveía el gobierno, ¿cómo golpean en la economía cotidiana y proyecta hacia el año que viene la economía? Sí, primero quería aclarar que ayer me precipité y tomé el error del periodista y malinterpreté esa información. Del 2,7. Del 2,7, que en realidad... Efectivamente, había sido una proyección de la consultora. Eso lo quería aclarar. Después, ¿qué ocurre acá? De acá en más. Fue mucho más alto de lo que se suponía incluso el propio gobierno, la inflación. A ver, estamos en un nivel anualizado del 48,5% de inflación. Es el nivel más alto desde 1991. Estamos enfrente de un deterioro del poder adquisitivo de la población muchísimo más importante. La inflación acumulada a lo largo del mandato de Macri es del 163%. Los salarios, por ejemplo, del sector público no llegó a aumentar ni el 100%. Los salarios del sector privado aumentaron un 105%. Y además, lo más grave es que el índice de inflación de ese 163% en realidad está subestimando el deterioro del poder adquisitivo de la población, porque la mayoría de los hogares destinan una proporción de su consumo mucho más importante a los alimentos, a los servicios básicos, a los combustibles, que aumentaron en una proporción muchísimo más importante que ese nivel promedio de inflación, que está basado en una encuesta nacional de hogares de 2004-2005, está totalmente desactualizado. Los precios de los principales alimentos, con la quita de retenciones, con los muy fuertes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, con esta redistribución regresiva, aumentaron muchísimo más, entonces el deterioro ha sido mucho más potente y eso está provocando que la industria nacional no tenga mercado para vender. Se está cayendo la producción, se está destruyendo puestos de trabajo, en general la actividad productiva en la Argentina se está contrayendo y eso va a generar que la presión sobre el tipo de cambio tenga que seguir estando latente. En esta semana Paolo Roca, que reapareció llamativamente en público con el pedido de los fiscales que han hecho de prisión, dijo: el tipo de cambio está atrasado, ya están pidiendo por un dólar más alto. Así es, porque se está deteriorando la capacidad productiva. Argentina va a tener que, en base a estas políticas económicas, reducir sus importaciones y va a tener que aumentar las exportaciones. Y la variable de ajuste con este modelo económico es el tipo de cambio. Es por eso que los principales operadores están buscando eso. Recién decía Aldo Piñanelli, el fondo quiere un dólar a 42, 44 pesos. ¿Coincidís? Totalmente, sí. Quiere un dólar mucho más alto, porque lo que busca el Fondo Monetario Internacional es que Argentina tenga un superávit de cuenta corriente, todo su intercambio con el resto del mundo, mayor que el que hoy tiene. Hoy tiene un gran déficit. Entonces, para lograrlo rápido, necesita que baje el consumo. Alberto, y frente a estos 3 años con todos los índices y realmente de un fracaso del gobierno de Cambiemos, ¿qué hace la oposición? Que es lo que muchas veces debatimos. Digo, ¿asume la oposición en su conjunto la gravedad? ¿Busca un proyecto alternativo o está cada uno lo suyo? No, yo creo que cada vez más empezamos a darnos cuenta de la necesidad de unificar esfuerzos. Hoy yo tuve una buena charla con el gobernador Bordet. Hoy a la gobernador mañana. Peronista de Entre Ríos, que además tiene muy buena imagen positiva y de intención de voto en la provincia de Entre Ríos. Así es. Y tuve una buena reunión con él, hablamos de todo. Yo sigo convencido. ¿Lo conocía? ¿Se habían juntado antes? Nunca me había reunido con él. Yo estoy yendo el sábado a acompañarlo al Pato Uribarri a su acto en Villaguay. Yo tengo un cariño entrañable por el Pato, es mi amigo. Pero yo soy de los que insiste que tenemos que hacer el esfuerzo de unir fuerzas, ¿no? Porque divididos termina ganando siempre Macri. El otro día también estuvo con Felipe Solá reunido. Sí, exactamente, estuvimos 2 horas hablando con Felipe, hablo cotidianamente con Cristina. Digo, a mí me Ahora, ¿cuál es la visión? Esto es interesante, le vuelvo a preguntar, porque muchas veces se dijeron, bueno, los gobernadores peronistas acompañaron a Macri, son corresponsables de lo que está pasando. Hay que entender siempre. ¿Qué visión tienen? Yo en la charla que tuve con Bordet, lo que me di cuenta es que tenemos una visión muy parecida sobre lo que está pasando en la Argentina. Y los dos compartimos la necesidad de cambiar al gobierno de Macri con una elección, con una propuesta que le gane a Macri. Lo que pasa es que la Argentina dice ser un país federal, pero no es un país federal. Entonces los gobernadores muchas veces están definitivamente condicionados para poder gobernar si no es acordando con el gobierno. Ahora, yo le pedí al gobernador que
que tomemos una decisión clara de enfrentarlo a Macri y que tratemos de estar unidos, que es lo mismo que le pido a todos. O sea, nuestra división solo favorece a Macri. Claro. ¿No? Un poco la decisión que me lo ponían de ejemplo recién a los jóvenes. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Lo correcto es ver cómo, frente a la crisis y a la tragedia que viven millones de argentinos, de lo que hablaba recién Vicky, de lo que hablaba recién de los niveles de inflación, los niveles de pobreza, nosotros no podemos seguir discutiendo con el egoísmo con que el peronismo discute. Y tenemos que ver cómo unimos fuerzas y cómo damos vuelta a la página del pasado, porque siempre el punto de discordia entre nosotros es lo que pasó. Pero el problema que vivimos no es lo que pasó, es lo que está pasando. El problema no es Moreno, el problema es Duhovne. Este es el problema que tenemos. Tenemos que discutir esas cosas. Yo me parece que poco a poco la política argentina lo va entendiendo y además hay una demanda social muy grande, que son los que reclaman un ANSE para superar este presente. Pero yo creo que hay que darle tiempo porque nosotros también vivimos 10 años de mucho desencuentro entre nosotros. Hay que darle tiempo. Sí. Sucedió algo importante, que fue que se reunió el Consejo Nacional del Partido Justicialista y la Mesa de Acción Política del partido en una reunión conjunta muy interesante donde se resaltaron algunas cuestiones centrales y que uno podía ver por primera vez la composición, vamos hacia la composición de un gran frente opositor, frente patriótico, como quisiéramos llamarle, pero esa definición ya la tomó el partido y cita un congreso el 22 de febrero justamente para que los congresales del partido a nivel nacional aprueben esta moción que hoy decidió el Consejo. Y yo quiero decir algo, hoy impactaba mucho y viene impactando cómo se van justamente sumando sectores, dirigentes y sobre todo las distintas expresiones del campo del movimiento obrero organizado. Digo, cuando uno ve en la mesa que todo ese gran movimiento organizado, desde Hugo Moyano hasta Hugo Yasky, comparten la mirada junto a Héctor Daer de que hay que caminar junto hacia ese frente. Por primera vez el año que viene vamos a estar juntos en un frente electoral. Nunca antes este gran armado del frente sindical va a estar junto en una elección. Con lo cual digo, yo soy una eterna optimista y sé que todo aquel que todavía no está dentro de este frente está siendo invitado. Todos los días hay esfuerzos justamente de la unidad, pero no la unidad de los dirigentes, y tenemos mucho para aprender de ellos, pero seguramente ellos se unieron en pos de una mirada sobre la universidad. Nosotros necesitamos unirnos en pos de un proyecto de Argentina que trace lineamientos generales, básicos con respecto a la generación de trabajo, a volver al entramado industrial, a la producción, justamente salir rápidamente de la agenda que propone Macri y tomar una agenda propia para salir justamente a caminar y a convencer a todos aquellos con muchísima esperanza. O sea, tenemos que devolver y lo tenemos que hacer con una mirada de futuro. No, brevemente, en la misma sintonía, Juan Grabois presenta el fin de semana su frente. Juan es un hombre de un enorme potencial y es una expresión muy novedosa en la política argentina. El lunes, cuando venía para acá, Vicky Donda me invitó porque está presentando también su espacio. Son todos sectores que confluyen en este espacio común. Totalmente. Y eso me parece que es muy valioso, muy valioso. Y tenemos, los que estamos en el peronismo, tenemos que impulsarlos a que esos espacios crezcan con su identidad y que sumen, que aporten. Bueno, hoy me con su decía identidad. también Carlos Raimundi que el sábado un encuentro del Frente Grande, el partido a nivel nacional que dirige Mario Seco, donde ellos como partido se incorporan también, pero también están cercanos a este frente que ustedes quieren construir, ¿no? Le quiero preguntar a Eva, ahora enseguida después de la pausa vamos a hablar de la fuga, pero le quiero preguntar a Eva y a Lucía, Eva, ¿lo de ustedes solamente a nivel facultad de universidad o tienen una visión más allá? Porque son parte de esta Argentina. No, nuestra expectativa es que lo que pasó en la Federación Universitaria de Buenos Aires pueda ser un germen, pueda proyectarse hacia lo que entendemos que necesita el país también. Digo, somos jóvenes universitarias, pero también, por supuesto, tenemos una preocupación por la situación del país. Creemos que dimos un ejemplo, como bien vos decías, de por dónde van las cosas. Creo también que podemos, desde este humilde lugar, mostrar que se puede, que en unidad se puede, y nosotros tenemos y nosotras tenemos intención de servir como ejemplo, de que efectivamente creo que tomamos nota. Hay 3 años de gobierno de Macri, eso afectó directamente a las universidades nacionales. Venimos de un año en el que 57 universidades no abrieron sus puertas por prácticamente un mes. Digo, hay
reivindicaciones propias de nuestro sector, pero también entendemos que la juventud tiene que dar un paso adelante. Siempre fue la juventud el motor de transformación y entendemos que dimos un paso adelante y nuestra intención está puesta en ese sentido. Lucía Cámpora, que llamativamente es Lucía Cámpora de la Cámpora. Así es. ¿Tenés algún parentesco? Sí, con era Héctor? el tío de mi papá. Ah, bueno. Ese sería mi tío abuelo. Tu tío abuelo, así que tenés una tradición política en la familia Así es. muy importante, ¿no? ¿Y qué visión también incorporan ustedes a esto que fue una novedad realmente política? Sí, yo coincido con lo que decía Eva. Necesariamente nosotros compartimos una lectura sobre la universidad, que eso va de la mano de una lectura en muchos aspectos respecto a la situación del país, porque lo que atraviesa hoy la universidad tiene mucho que ver con la crisis económica. Digo, estudiantes que tienen que dejar materias porque les cuesta pagar el boleto, estudiantes que no pueden pagar los apuntes, la unidad incluso que construimos entre estudiantes, docentes y trabajadores en general de la universidad, tiene muchísimo que ver con lo que está pasando en el país, y la unidad que se dio en la universidad fue porque la reclamaron los estudiantes, y entendemos que es lo mismo que pasa de alguna manera en el país. La unidad la pide la gente que hoy sufre las políticas del macrismo. Bueno, ahora hablamos con Fernando Ramal, que además es hijo también de Marcelo Ramal. Discúlpame que haga esta, pero bueno. Otra hincha de Argentinos Juniors, ¿eh? Somos tres. Bueno, Somos tres. ya demasiado. Antes de irnos a la pausa y vamos a profundizar con ellos este tema, les quiero preguntar a la concejal Victoria Tolosa Paz, en estos momentos en que hay una gran acción de muchas mujeres en contra y denunciando abusos y casos de violaciones que están surgiendo a la luz. Hoy se conoció una denuncia de una empleada del Consejo Deliberante de La Plata contra el titular del Consejo Deliberante, Ponce de La Plata, ¿no? Sí, Gustavo, es así. Evidentemente, la tragedia personal de Telma impactó de manera muy contundente a lo largo y lo ancho de la Argentina. La Plata, por supuesto, amaneció convulsionada porque una chica de 20 años, Anabela, decidió ayer hacer público en un posteo en su Facebook que decía "no callo más", y contó una serie de hechos realmente que espantan y que justamente se dan en un ámbito de trabajo del presidente del cuerpo, Fernando Ponce, de la ciudad de La Plata. Es una empleada de él, es ¿no? una empleada que trabajaba con él, o por lo menos estaba contratada en la órbita de la municipalidad, y que no aguantó más el acoso a la que la sometía Fernando Ponce y decidió obviamente renunciar, pero cayó mucho tiempo. Vos fijate la importancia de lo que impactó en lo que produjo Telma, ¿no? Sí. Porque esta chica venía con muchísimo miedo. Esto le pasó hace prácticamente un año y estuvo callada, estuvo con ataques de pánico, estuvo en soledad absoluta, sin animarse a enfrentarse al poder. Hoy el Frente de Mujeres de la Ciudad de La Plata, en una actitud que es justamente el acompañar, el estar junto a ella para darle las fuerzas suficientes para atravesar todo esto que sabemos que es muy difícil. Digo, solamente falta ver lo que pasó después de que Telma habló y lo que produjo en la catarata de distintas visiones. Nosotras seguimos apostando a las mujeres a construir una sociedad en donde efectivamente aquellas mujeres, si tienen lamentablemente que pasar por estas situaciones, se animen a denunciarlo. Pero sin lugar a dudas, sí, es Fernando Ponce. Creo que le hace muchísimo daño a la sociedad querer permanentemente llevar esto al terreno de la política. Te lo digo, Gustavo, porque escuché a su abogado hoy diciendo que esto es una utilización política del sector de la oposición que vendría a ser yo. Yo le hablo a Fernando Ponce y le digo en la cara que yo soy mujer, que soy platense y que soy madre de una hija que es más grande incluso que la propia chica que lo está denunciando a él. Que él se someta a la justicia, pero que sin lugar a dudas yo no voy a mediar un minuto de mi vida en tener una discusión política sobre este tema. Esto es una cuestión de una sociedad que le está diciendo basta a un patriarcado que está inmerso en el sistema judicial, en el sistema político fundamentalmente, y en toda una sociedad. Las mujeres estamos acá para ser solidarias junto a aquellas que por primera vez se animan a hacer este tipo de denuncias. Bueno, muy bien. Gracias, No, Victoria. muchísimas gracias, Alberto, Gustavo. como Gracias, siempre. muchas gracias. Gracias, Mariano. La pausa y nos quedamos hablando con la nueva conducción de la FUBA, que ha logrado esto, un realmente hecho inédito. Izquierda, La Cámpora, un proyecto social alternativo como el de Juan Graboy, que han hecho esta alianza para quedarse con la presidencia de la FUBA. Enseguida hablamos con ellos.